que están ya conectados o conectándose en las redes sociales, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estaremos hablando de la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor, porque es poderosa. Amén. Es la que levanta, es la que nos saca de la ignorancia, es la voz de Dios. Así que si cuando sea la voz de Dios, nosotros tenemos que escucharla. Y nosotros estamos declarando a un Dios único que hizo los cielos y la tierra. Por ahí en el mundo hay muchísimos dioses, pero hay uno solo que hizo los cielos y la tierra. A ese estamos declarando nosotros. Le voy a dar el título del mensaje de hoy: que no reine el pecado para condenación. Y entre paréntesis ahí abajo, si quieren, corre a Cristo. Lo voy a repetir: que no reine el pecado para condenación. Corre a Cristo. Ahora lo vamos a entender bien cuando veamos a través de la palabra, porque la palabra es lo que nos saca de la ignorancia. Yo que nosotros antes sin la Biblia, sin la palabra, éramos ignorantes, no entendíamos nada. Vivíamos porque, como dicen muchos, porque el aire era grande nada más. Pero no entendíamos nada, por qué estábamos acá, para qué, quién nos trajo, a dónde íbamos, qué pasaba si moríamos, nada, no sabíamos nada. Pero ahora, bueno, por eso hoy vamos a hablar, el Espíritu Santo ha establecido que hoy hablemos en este lugar del pecado, porque el pecado es condenación. ¿Y la solución cuál es? Correr a Cristo. Ahí está reducido el título, el mensaje de hoy. Y vamos a ir Romanos capítulo 3 para comenzar el mensaje. Desde el versículo 10 en adelante vamos a leer. Le aviso que vamos a leer hasta el 20. Pero antes vamos a orar cuando leamos 2 o 3 versículos. Así que bienvenidos a todos los que están conectándose, conocidos, no conocidos, aquellos que están tan lejos, en otro país quizás, escuchando la palabra. No se vaya, que quizás esta es la oportunidad que tiene para recibir a Cristo en su corazón, al Salvador. Y después vamos a leer que es el único que quita el pecado. Bien. Romanos capítulo 3, si lo tienen, nos ponemos de pie acá en la iglesia. Versículo 10, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Padre, ayúdame en la iglesia, vamos a orar. En el nombre de Jesús invocamos su nombre, que es nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios mío, hemos comenzado a leer su bendita palabra. Rogamos de su santo Espíritu que este mensaje sea anunciado bajo su Santo Espíritu, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de lo alto, del Dios Todopoderoso. Y quedamos en tus manos, y el Señor reprenda todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Muy bien. Ahora, les quiero aclarar esto. Esto que estamos leyendo, así estábamos nosotros y así está el mundo cuando estábamos nosotros sin Dios y como está el mundo sin Dios. Miren, y está escrito la palabra: no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque este mensaje está bien, está más dirigido a los que no conocen, a los que viven en pecado, pero también para la iglesia, porque hay pecado en la iglesia. Usted dirá que no, si hay pecado. Por eso tenemos abogado al justo para ir y decirle: Señor, perdona. Entonces el mensaje hoy es porque el pecado hace que nos condene.
y tenemos que correr aquí. Sigo leyendo. No hay quien entienda, mire, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando Dios hizo conocer su palabra, no había quien entendiera. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, muchos estaban perdidos, muchísimos. No había un justo. Ese era el mundo. Y eso continúa así. Hay muchos que no conocen y están en pecado. Entonces acá dice, lo vamos a ir leyendo y vamos a ver qué verdad que es la palabra. Todos se desviaron. Miren, ¿acaso usted no se desvió? ¿Yo no me desvié? Claro, me desvié. Nada de Dios. No quería conocer a Dios. Algunas se hicieron inútiles. Esto lo dice la palabra. Inútiles para salvarnos, inútiles para salir del pecado, inútiles para predicar y decir la verdad. Éramos inútiles. Sin Dios, eso dice la palabra, somos inútiles. A qué bueno que nosotros salimos, ¿no? Hemos salido de eso. Porque quiero que entienda esto. Está bien. El mensaje es más para aquellos que no conocen a Dios, que están en pecado. Pero también nos sirve a la iglesia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mire qué fuerte que es la palabra, ¿no? Es fuertísimo, porque eso es sin Dios. Ya lo vamos acercando al significado del pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso es parte de la iglesia y en el mundo. Y así estábamos nosotros. Y no conocieron camino de paz. Aunque digan que tengan paz o que tienen paz, por ahí hasta en los gobiernos va a sonar paz y seguridad, pero es una falsa paz. Si no es con Dios, es una falsa paz. La paz verdadera es la que dejó el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del versículo que dice, la paz os dejo? Bueno, esa paz que tienen ustedes que conocen, se las dejo. Mi paz os doy. Ahí esa. No se turbe vuestro corazón que tenga miedo. Entonces, esa es la paz que nosotros tenemos hoy de parte de Dios. Pero el mundo no lo conoce. No conoce esa paz. Por eso dice acá, quebranto y desventura hay en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es algo importante que debe tener la iglesia, el temor a Dios. Porque Él va a cumplir su palabra. No hace acepción de personas. Veo que todos los versículos coinciden con lo que dice el Dios Todopoderoso. Él no se echa para atrás. No se echa para atrás. La verdad está en su palabra y se cumple. Entonces miren, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, estamos leyendo el 19, que todo lo que la ley dice, la ley son los mandamientos y todos los preceptos que la siguen, lo dice a los que están bajo la ley, aquellos que conocemos la ley. Amén. Y aquellos que solamente creen que bajo la ley se pueden salvar. También, para entenderlo. Entonces, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, toda la verdad está en la palabra de Dios, en los mandamientos, las leyes de Dios. Porque eso, sobre eso, Él va a hacer juicio. Y todo está bajo el juicio de Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. No hay otro. Josué decía, no conozco a otro. No conozco a otro fuerte. Y es la verdad, no hay otro. Amén. Bien, el rey dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué será esto? Porque después lo vamos a ir viendo también a través de la palabra, porque dice que por esta ley nadie puede ser salvo. Y después vamos a ver bien por qué. La respuesta queda después. Entonces,
Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera una ley, nadie podría decir, yo estoy en pecado. No estoy en pecado, porque no hay ninguna cosa que me dice que eso es pecado. Por eso apareció la ley y sus preceptos. Por eso tenemos, cuando usted se va a un lugar, en una cuadra, va con el auto y quiere estacionar donde le dice prohibido estacionar, si usted no está en cartel, va a decir, yo no sabía. Pero cuando apareció el cartel, usted sabe, ya conoce que eso está prohibido. Así son los mandamientos. Así es la ley. Por eso apareció la ley, para que nosotros sepamos. Es interesante porque después vamos a ver bien, y esto tiene que ver con el pecado. El pecado que mora en el ser humano. Bien, vamos a ir ahora a Juan, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 29 y 30. 29 y 30. Mire cómo está el mundo, ¿no? Cómo está todo el ser humano en la tierra sin Dios. Vio que leímos esa una detrás de otra hasta que llegamos a donde ni temor a Dios tiene. Claro, ¿cómo la tiene temor? Y no conoce la ley. Pero acá vamos a leer. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Quién vino a nosotros? Pero vamos a leer una palabra. Juan 1, 29 y 30. Vamos a leer los dos versículos. 29 y 30. El 29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. Él estaba bautizando en el Jordán. Y entonces vino Jesús a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué buena noticia. Mire qué buena noticia que fue ahí. Él es el único que quita el pecado de todo el mundo, de todo el ser humano, como nos quitó a nosotros. El día que lo recibimos, el día que creímos, el día que entró en nuestro corazón, en nuestra alma. Este es aquel de quien yo dije, esto lo está diciendo el apóstol, el profeta Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, si era Dios, amén, el Hijo de Dios, gloria a Dios, que vino del cielo a la tierra, a morir a la cruz y a quitar el pecado de toda la humanidad. Amén. Amén. Entonces es posible que todos estos que leímos, esa lista que leímos nosotros al principio, hay alguien que puede perdonar el pecado, que nos puede limpiar, y nosotros sabemos que con la sangre preciosa de Jesucristo. Sigamos ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 8, Juan 8, y vamos a leer dos versículos también, 23, pero nos vamos a ver desde el 21. Vamos a leerlo desde el 21, para entender un poquito mejor, porque nosotros, hoy el Espíritu Santo nos está haciendo conocer del pecado, que es condenación. Y esto no es un cuento, no es una fábula, no es un entretenimiento, sino que es una gran verdad de Dios. Porque por causa de esta palabra, un día nosotros tenemos que dar cuenta. Bien, San Juan, capítulo 8, 21, dice: otra vez les dijo Jesús a los discípulos, ¿no? Yo me voy y me buscaréis. ¿Se fue o no se fue? Se fue. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque no creían en él. Entonces él decía: yo me voy a ir y ustedes me van a buscar y yo no voy a estar, y se van a morir en el pecado. Porque el pecado es muerte, es condenación, como decía aquí, es condenación. Pero bien, sigamos leyendo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es verdad, ¿quién puede ir al cielo si no le han sido perdonados sus pecados? Nadie puede ir al cielo, nadie
puede seguirlo a Él si no ha creído. Después lo vamos a leer bien. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. No entendía nada, en verdad. Pero miren, para eso está Jesús, ¿no? El Señor les dijo, vosotros sois de abajo. Ay, miren, esta palabra, ¿de dónde eran entonces los que no creían en Él? De abajo. ¿Y dónde es abajo? Es el infierno, es perdición, es condenación, es eternidad sin Dios. Mire todo lo que significa abajo. Y si Jesús lo dijo, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? ¿Cómo no lo vamos a leer? Lo vamos a explicar, porque eso es de abajo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, el mismo del cielo, el Padre, el Creador de todas las cosas. Vosotros sois de este mundo. El mundo entero está bajo pecado. El mundo entero. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Después lo vamos a leer. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Claro que no. Él es del cielo. Él es Dios. Siempre fue Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho. Perdón, pero creo que no leí el 24, ¿no? Ahí está, ahora lo leo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Mire qué palabra es para entenderla. Todos los que están en pecado van a morir. ¿Qué quiere decir? Muerte eterna. Todo lo contrario de la vida eterna. Que tenemos aquellos que le servimos, que lo amamos, que lo esperamos, que amamos su venida y que cumplimos y le servimos de corazón sincero, creyendo que Él es el único Salvador. Amén. Entonces, esto acá hay que mirarlo bien. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, que Él no era el que quitaba los pecados, que no es el Mesías, que no es el Salvador, que no es Dios, los que no creen eso, ¿qué les va a pasar? En vuestro pecado moriréis. Es una verdad. Y Jesús la dijo allá, hace más de 2000 años. Y está vigente hasta ahora. Todos los que no creen en Jesucristo como Salvador, como único y suficiente Salvador, que quita el pecado del mundo, moriréis. Será condenado. Será ido ¿a dónde? Abajo. La palabra es clara, por eso nosotros también tenemos que ser claros con esto. Aquel que no cree en Jesucristo y se está perdiendo, un día se irá abajo, a condenación eterna. Por eso hoy nosotros debemos reconocer que nosotros también estuvimos con el mundo bajo pecado, pero vino Él y limpió nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. Sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario. Amén. Gloria a Dios. Nuestro pecado va a morir. Pues ahora que se está poniendo más fuerte la palabra porque es la verdad. El pecado es muerte. Y ya lo vamos a leer. Leímos el 8, ¿cuánto? 23 y 24. Bien, vamos a Romanos, volvemos a Romanos con el capítulo 5. Volvamos a Romanos, capítulo 5, y vamos a leer un versículo primero y después nos vamos al 17. Leemos 12 primero, 5, 12 y luego nos vamos al 17. Para no perdernos, ¿no? Para que estemos todos en lo mismo. El 12 dice, ¿lo tienen? Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y hoy lo habíamos adelantado antes, por Adán, bueno, también estaba Eva, pero acá dice por un hombre, el hombre es el ser humano, por un hombre, pero para simplificarlo es Adán, porque después lo nombra. Y por el pecado, la muerte, ahí está la muerte, por el pecado es muerte. Pero no
de morir, sino muerte espiritual. Pero también tiene que ver la muerte natural. Ahora lo vamos a ver después. Porque esto es importante para nosotros saber que cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo eterno, no lo hizo para que se murieran. Pero como entró el pecado, entró la muerte. Y por eso a todos los que vinimos después, entró la muerte. Todos tenemos que morir. Por eso lo estableció Dios, por el pecado. Está establecido que el hombre muera una vez. Tiene que morir. Y después el juicio. Ese juicio de Dios que hablábamos también. Entonces, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí lo explica, ¿eh? Por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos venimos con ese pecado. Nacimos con ese pecado. Por eso que bueno que vino alguien a quitar el pecado del mundo. Y el profeta Juan el Bautista, qué bueno que lo definió. Ahí viene. Y ese es el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Uy, qué bueno. Vamos al 17 entonces ahí mismo. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión, por la equivocación, por el pecado de uno, solo reinó la muerte. Mire, por uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Qué buena noticia, ¿no? Por uno la perdición de todos, pero por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Por eso, Él quita el pecado. Uno, muerte para todos, pero uno, y acá lo está diciendo, abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la condenación, la perdición, muerte eterna, sin Dios, nunca más. Esa es la condenación. Y podemos ser más también específicos. Es infierno, es lago de fuego, es eternidad sin Dios. Miren, todas las cosas. Y aquellos que por ahí dicen, yo no entiendo eso. Pero conociendo a Dios, conociendo la palabra, entrando a la vida eterna, usted va a entender todo, porque el Espíritu Santo lo va a hacer entender. Como nosotros lo vamos a entender hoy, ¿qué es el pecado de verdad? Es condenación, es muerte. Y entró por un hombre, pero hay una posibilidad, Jesucristo. No leo el 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de Dios es Jesucristo. Por eso nosotros, mira, acuérdense que cuando Abraham le creyó a Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, ven, sal de la carpa, le dijo, ven. Le dijo, mira el cielo, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó. Dijo, sí, le creyó. Y eso le fue contado por justicia. Porque fe le creyó. Y cuando viene Cristo, cuando creemos en Él, que vino a morir en la cruz para quitar los pecados del mundo, también a nosotros nos es contada la justicia de Dios. Ahora entendemos eso. La justicia de Dios vino en Jesucristo. Para todo aquel que cree. Como Abraham creyó cuando tenía casi 100 años. Dijo, así será tu descendencia. Y él le creyó. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, vino a todos los hombres la justificación de vida eterna. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos vida eterna. No la perdamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, claro, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios le dijo, no coman de ese árbol que está en el medio, de ese no, coman de todos los otros, pero de ese no, del árbol, de la ciencia y del bien, no coman, porque el día que van a comer de ese árbol, van a morir, y así fue.
empezaron a envejecer y murieron. Están muertos. Y esto empieza a tener más importancia para nosotros, como hijos de Dios. No solamente vamos a morir físicamente, sino que hay muerte espiritual sin Dios. Porque así como por la desobediencia del hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Éramos pecadores o no antes de recibir a Cristo? Claro que sí. Y el mundo está así. Quizás alguno que está mirando, que está escuchando y está diciendo y escuchando esto, dice, entonces yo que no tengo a Cristo, estoy en pecado. Sí, sí varón, sí mujer. Pero hoy es el día quizás que puedas recibir, que alguien te acerque a Jesucristo y al final del mensaje puedas recibir al único que quita tu pecado. El único. Qué bueno. Nosotros podemos a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, ¿no?, aclarar un poco lo que por ahí podemos entender. Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, toda la humanidad. Así también, por la obediencia de uno, Cristo dijo, yo voy a morir a la cruz. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida en la cruz de Calvario. Y tengo poder para vivir otra vez. Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él quita el pecado de la vida. Entonces, así también, por la obediencia de uno, los muchos, y los muchos somos nosotros, somos parte de la iglesia. La iglesia, acá tenemos que hacer la diferencia. Todos los que estamos en la iglesia somos los que hemos obedecido a eso que Jesucristo ya obedeció. Entonces, de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque si no es imposible entrar al reino de Dios si no somos justos, si no creemos, si no hemos sido justificados por la gracia de Dios. Hemos sido justificados. Por uno. 20. Pero la ley se introdujo, porque leímos algo de la ley, ¿no? Bueno, acá dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y usted dice, ¿cómo va a abundar el pecado? Claro que sí. Porque es verdad. Cuando no había una ley, la gente, el ser humano, estaba pecando, pero no sabía que estaba prohibido. Hasta que apareció la ley. Y ahí dijo, ¡ay, yo estoy en pecado! ¡Ay, también acá! ¡Y también acá! ¡Y también! ¿Abundó o no abundó el pecado? Eso es lo que dice la palabra. Antes lo conocíamos. Pero una vez que conocimos los mandamientos, nosotros que no teníamos a Dios, andábamos a la deriva. Sin conocer que estábamos en pecado. Pero cuando leímos, acá estoy en pecado. Renuncio. Lo importante es que cuando usted vino a Cristo, Él le quitó su pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero lo leemos de vuelta, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¡Qué bueno! Es más grande la gracia de Dios que el pecado que pueda haber en cualquier ser humano. Amén. Por eso nosotros hemos sido perdonados por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Aunque éramos pecadores, y usted dirá, cualquier pecado. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerden que eso sí, es verdad. Pero todos los pecados han sido perdonados y serán perdonados a todos los pecadores del mundo. Hoy, domingo 19 de marzo del 2023, muchos vinieron a Cristo y fueron perdonados todos sus pecados. Y quizás hoy alguien escuchando así en las redes sociales ya ha decidido en su corazón, porque esta es la obra del Espíritu Santo, para recibir al que perdona los pecados. Mire, 21, para que así como el pecado
reinó para muerte. Claro que sí, porque reinó. Y pongámoslo de ejemplo. En mí reinaba el pecado. El pecado era el que reinaba. ¿Y qué reinaba en mí? La muerte. La muerte espiritual. La muerte. Perdición. Condenación. Pero vino Cristo. Y ahora vivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire qué verdad tan linda. Para aquellos que no conocen a Jesucristo, no es solamente tener a Cristo para tener dinero, para tener fama, para tener bienes. No. Es para salvación. Amén. Y todo lo otro. La misma palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas, todo lo que usted necesite, vendrán por añadidura, porque esa es la palabra que se cumple de Dios. Pero es primero buscarlo a Él para salvarlo. Quizás haya alguien que ya lo decidió. Después hacemos la oración. Quédese otro momentito que lo vamos a hacer. Entonces, la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo. Eso está vigente todavía, porque está el tiempo de gracia todavía. Vamos a ver entonces el Romanos 6, ahora avanzamos ahí nomás un poquito más. Romanos 6, vamos a leer del 9 al 14, los que están anotando. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Amén. Gloria a Dios. Ya no muere, es un Dios vivo, es un Dios eterno, sí, Él fue siempre eterno, pero ya no muere más, La muerte no se enseñorea más de Él. Mire qué bueno esto. Ya lo hizo una vez, murió. Porque algunos dicen, no, si no murió en la cruz. Por eso su alma fue allá abajo a buscar lo que era suyo, acuérdese. O sea, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Leemos el 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una sola vez murió. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es Dios vivo. El Dios que nosotros predicamos, el Dios que nos salva a nosotros, el Dios que nos limpió de pecado, es un Dios que vive. Es un Dios vivo, que escucha, que habla, que se mueve, que abre puertas, que escucha tu oración, que ve tu llanto, que ve tu herida, que te sana. Ese es el Dios vivo. Es el Dios que conocemos nosotros. Así también vosotros, y esto es para nosotros, para la iglesia y para aquellos que quieren conocer a Cristo, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Nosotros estamos muertos, pero al pecado. ¿Lo conocimos el pecado? Sí, porque no conocíamos a Cristo. Pero venido Cristo, Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nos sacó del pecado y de la muerte a la vida eterna. Entonces, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cuántos se consideran muertos al pecado? Amén. Gloria a Dios. Alabado tu nombre. Gloria a Dios. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Él. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Eso es la vida eterna para Él. Y antes no teníamos muerte eterna. Antes teníamos muerte eterna. Y ahora tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y esto también es válido para aquellos que no conocen a Cristo. Pasen de la muerte eterna a una vida eterna con Cristo. Cambia todo. Hay esperanza, hay vida, hay conocimiento, hay amor verdadero, hay salvación. Vamos a leer el 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y esto tenemos que tenerlo fuerte. Iglesia, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine.
que no se enseñoree el pecado, porque el pecado lo teníamos antes de Cristo y no podíamos hacer nada. Pero ahora con Cristo, usted tiene quien le respalde, quien lo saca del hoyo, de la confusión, a veces de la duda. Entonces no reine el pecado. Que usted pueda tener una caída, un tropezón, como dicen muchos, pero tenemos nuestro abogado, Jesucristo, al que le entregamos todo enseguida. No lo deje. Por eso dice, no reine, que no viva con usted el pecado. Que no reine. En mí reina la salvación de Dios, reina el Señor Jesucristo. Él es mi rey. Jesús es mi rey. Amén. Para una iglesia. Jesús es mi rey. Amén. Gloria a Entonces, Dios. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esa debilidad carnal, en eso que tiene usted, porque usted es espíritu y carne, pero ya está la lucha, porque usted tiene a Cristo, usted tiene la oración, tiene el ayuno, tiene la palabra, tiene la congregación, tiene para la iglesia, tiene todo, a las armas para vencer, la armadura de Cristo, tiene todo. Entonces el que no reina el pecado, y acá lo aclara, ¿no? De modo que no obedezca usted el pecado, no le obedezca, renuncie, enójese. Yo el otro día decía acá en la iglesia el viernes, enójese, sáquelo a Satanás, porque eso es obra del diablo. Toda vez que usted quiera pecar, no obedezca, porque eso viene del diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Gloria a Dios. A lo mejor el viernes hablamos de eso, de no darle ventaja al diablo, no darle lugar a Satanás. Renunciamos, que no reine el pecado más en mí, que no reine. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, mire qué bueno, ponga atención, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como de instrumentos de pecado, quiere decir. Que no reine eso, sus miembros, sus ojos, sus manos, por todo lo que usted tiene, sus miembros. No lo presente usted al pecado como instrumento de iniquidad, sino, haga esto, mire, haga esto, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Use sus miembros para justicia, para leer la Biblia, su cuerpo para ayunar, para venir a la iglesia, para congregarse, para renunciar su boca, confiese, arrepiéntase cuando tenga que arrepentirse. Miren, si no tenemos para justificar nuestra salvación. O sea, que no reine el pecado, sino que nuestros miembros también le sirvan a Dios. Entonces, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Miren, no lo va a gobernar a usted, pues no estáis bajo la ley. Ajá. Por eso es que por la ley nadie puede ser salvo. Porque una vez que le falle una de la ley, usted no se salva. Por eso no es a través de la ley la salvación. Qué bueno que la palabra nos advierte eso. No es por la ley que somos salvos, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cuál fe? La justicia de Él. ¿Qué buena es la justicia? Que vino a morir por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó y vive para darle toda la gloria. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué bueno. Bajo la gracia, no nos costó nada. Todo el sacrificio lo hizo Jesucristo. Él pagó tus pecados. Él pagó tu deuda. Él pagó todo lo malo que hiciste. Por eso hoy nosotros podemos decir que estamos vivos gracias a Jesucristo. Amén. Vamos a leer lo último en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer del 51. Vio que nosotros decíamos que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Cristo y nos libertó. Pero vamos a leer esto y vamos a ir mirando. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 51. Aunque podemos leer el 50. Vamos a leer, total tenemos tiempo, tenemos hasta las 12 horas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nadie puede ir allá, al paraíso, al tercer cielo, al reino, a una eternidad con Dios, con esta carne y con esta sangre que tenemos acá. Eso dice la palabra. No pueden heredar el reino, ni la corrupción hereda la incorrupción. No puede. Nada. La incorrupción. He aquí os dejo un misterio. Entonces ahora viene la puerta que se abre, ¿no? Acá digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos algún día, como los que ya duermen. Acuérdense que en la palabra los que duermen son los que han creído en Jesucristo. Cristo les perdonó los pecados, murieron un día y ahora están durmiendo. Están en el paraíso, allá arriba, el alma de ellos, el cuerpo en el sepulcro, pero el alma está en el reino de Dios. Eso para entender un poco más, ¿no? Entonces, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? Está hablando justamente de ese día que está esperando la iglesia. ¿La iglesia qué está esperando? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. La iglesia que va a subir, la iglesia que va a ser salvada, va a escapar de lo que viene, de lo que va a venir ahora, muy pronto. Entonces, este era un misterio hasta que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces, pero todos seremos transformados. No todos moriremos en ese día, no estaremos todos durmiendo, muertos, sino que también los que estemos vivos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta. Acuérdense que Él viene con trompeta de Dios a despertar a los que están dormidos y avisar a los que están vivos que son de Él. Ay, que miren, esto nos tiene que renovar a nosotros. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, y ahí lo aclara bien, ¿eh? Ahí dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ahí viene la transformación. Ahí, incorruptibles, porque si no, como habíamos leído antes, lo incorruptible no puede ir al cielo. O sea, este cuerpo que se va al sepulcro, algún día, los que han muerto en Cristo, su cuerpo, ese cuerpo que está en el sepulcro, no puede ir al cielo. Por eso tiene que ser transformado los que duermen. Y los que estamos vivos también vamos a ser transformados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, los que estamos vivos. Si estamos vivos el día del arrebatamiento, el día del rapto. Porque es necesario que esto corruptible, esto, que lo miremos nosotros en el espejo y decimos, este cuerpo que tengo yo, esta carne, esta sangre, se vista de incorrupción para irnos arriba. ¡Qué misterio!, ¿no? Porque esto lo va a hacer Dios a través del Espíritu Santo. Nos va a llevar, pero nos va a transformar primero. Y va a ser en un momento millones, millones y millones y millones de millones, porque van a ser los que están durmiendo, muertos en Cristo, y los que están vivos en Cristo Jesús. Amén. Todo en un abrir
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, querido. Porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad y a él se nos devuelve la vida. Amén. Esa vida que estamos en delitos y pecados muertos desde Adán hasta ahora. Pero vino Cristo y trajo vida y ahora lo podemos ver a través de esto. Ahora lo podemos entender. Mire, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, que era para morir y ser condenado, se vista de inmortalidad, a una vida eterna con Dios. Amén. ¿Se da cuenta de la importancia de esto? Y cuando esto corruptible, seguimos leyendo, se ha revestido de incorrupción, transformado, ¿no? Y esto mortal se ha revestido de inmortalidad, porque los que estemos vivos vamos a tener un cuerpo mortal. En cualquier momento le podemos haber muerto un día antes y seríamos transformados como los que estaban viviendo. Pero como estamos vivos, esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. ¿Lo podemos entender? Diga alguien amén. Amén. Y esto mortal se ha revestido de inmortalidad. Entonces, ay, qué bueno, escuchen, se cumplirá la palabra que está escrita, ya está escrita, Amén. ya está profetizado. Sorbida es la muerte en victoria, esa muerte que nos quitaron por uno que pecó por desobediente. Pero vino Cristo y nos dio vida. Amén. Pero hasta este momento no se va a vestir de inmortalidad. Amén. Ahí seremos transformados en un cuerpo eterno, Amén. Gloria a Dios. como Dios lo hizo al principio. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. La victoria de Cristo, la victoria de vida. Pero sigamos leyendo porque se va a aclarar más todavía. Gloria a Dios. Ahora, acá hay una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, muerte. Me gusta porque a mí no lo vamos a leer hoy, pero hay una palabra que dice, Jesús le dice al diablo, dice, a la muerte, al principado de muerte, porque es un principado, le dice, muerte, yo seré tu muerte. ¡Qué bárbaro! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, que quita los pecados del mundo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si usted lo lee al revés también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y lo mismo, ¿dónde está? Porque ahí se va a poder decir, ¿dónde está? Ya que el aguijón, y ahora sí que lo aclara, el aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Amén. Por eso el pecado tiene que ser erradicado de tu vida. Amén. Como Gloria a lo Dios. fue desde el día que lo conocimos a Jesús, erradicado. Pero como tenemos fallas, como tenemos errores, tenemos un abogado, el mejor abogado. Amén. Gloria a Dios. Que no hay que saber, pero lo tenemos que confesar, lo tenemos que arrepentir. Tenemos que decir, Señor, me equivoqué, vengo a buscarme. Ese es el espíritu humilde, no aquel que dice, no, yo no me equivoco, yo no tengo de qué arrepentirme. Mentira del diablo. Nos tenemos que arrepentir todos los días para mantener esa salvación, esas promesas que estamos leyendo ahora. Son promesas fuertísimas esta iglesia. Y aquel que no entiende todavía, yo lo único que le puedo decir, que hoy reciba a Jesús en su corazón y va a empezar a entender, porque va a venir Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Usted va a entender y va a poder decir, yo también quiero esa promesa. Amén. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Lo va a matar. No se va a salvar. No va a haber un arrebatamiento para ese que murió en pecado. Si no fue un pecado, es la muerte eterna. Y el poder del pecado, ¿cuál es el poder del pecado? La ley.
está la ley. El poder del pecado me lo está mostrando la ley. Ese es el pecado. Ese es el pecado. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan? Prohibido estacionar, lo mismo. Ahí no puedo estacionar. No puedo. ¿Está escrito? Sí. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿dónde tenemos que correr? Al Señor Jesucristo. La iglesia, sí. Y los que no conocen a Cristo, corra a Cristo. Corra. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Si usted entendió algo de este mensaje, por el Espíritu Santo de Dios que es tan hermoso, usted tiene que correr a Cristo y aceptarlo. Hoy es el día. Más gracias sean las dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, ahora es para la iglesia, amados, está firme. ¿Cuántos van a estar firmes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2, 3 nada más. Bien, ¿cuántos van a estar firmes? Amén, gloria a Dios. Y constantes. ¿Cuántos van a estar constantes? Amén. No, hoy no vengo, el domingo que viene no vengo, pastor. No, tengo que ir a tomar más de arriba. Tengo la carrera de auto. Tengo la carrera de mi nieto. Tengo el partido de mi nieto. No. Primero Dios. Amén. Primero Dios. Gloria a Dios. Y todo lo otro. Bien, ahora ya, claro que yo quiero ver a mi nieto. Tengo mucho tiempo para verlo. Y el día que no pueda, no puedo. Y cuando puedo, voy. Amén. Aunque haga frío y puedo enferme. Pero puedo ir. Pero todas las cosas son así. Primero Dios. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes y hay creciendo en la obra del Señor. Siempre. Siempre. Amén. ¿Qué va a hacer la iglesia? Crezca, lea, ore, busque con el Espíritu Santo, métase con Él, a solas con Él, vuelque su corazón a Él para que Él le dé sabiduría, le dé entendimiento, le dé todo lo que Él tiene prometido para los hijos de Dios. Así que, hermanos míos, lo vuelvo a leer, amados, estar firmes, constantes, creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, que claro que no es en vano, es para vida eterna. Amén. Es para ser transformado, es para vivir con Él eternamente. Amén. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Seguramente que alguien que está escuchando, algún joven, alguna joven, algún señor, alguna señora, algún anciano, alguna anciana, hoy quiere recibir, escuchó el mensaje o parte del mensaje y quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador para la vida eterna. Yo voy a hacer una oración de fe, de entrega, de perdón. Esa persona va a repetir después de mí y lo va a hacer así, va a cerrar sus ojos y va a repetir así, va a decir: Señor Jesús, hágalo donde esté, en su patio, en su casa, en el trabajo, donde sea. Diga: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahora diga: Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y ahora diga: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración donde esté, hoy, desde hoy, es hija de Dios, hijo de Dios. Pero también seguramente habrá personas que se han alejado, que han conocido, que se congregaban, que leían la Biblia, que oraban, que ayunaban, que tenían una comunión con el Espíritu Santo, pero se han alejado. Ay, yo voy a hacer una oración de restauración, de reconciliación.
Y usted va a repetir después de mí. Hágalo, donde esté, donde esté. Usted que está lejos, usted que está lejos. Dígale así, Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, hoy quiero volverme a ti. Permítame acercarme a su presencia para pedirle perdón por haberme alejado, por no ser su hijo ahora, pero desde ahora quiero tomarme de su mano, volver a ser su hija, su hijo, y no soltarme nunca. Gracias, Señor, lo creo desde ahora y para siempre. Amén. Muy bueno. Bien, iglesia, nosotros ahora vamos a darle gracias por esta palabra. A algunos les resultó media dura, pero es una realidad. Que el pecado no reine, decía. ¿Cómo era el título? Que no reine el pecado para condenación. Corre a Cristo. Usted hoy, si tiene algo que entregarle, lo vamos a hacer. Pero vamos a dar gracias primero por la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha guiado en esta palabra. Señor, no es sabiduría humana, sino su santo Espíritu. Gracias por esta palabra. La guardamos, la ponemos por obra. Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos entender que el pecado es muerte. Antes de conocerlo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él vino a socorrer. Pero hoy, Señor, si caemos en un pecado, nosotros tenemos el abogado, a Jesucristo el justo. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros aquí en la iglesia renunciamos a toda debilidad, a toda obra del diablo, en el nombre de Jesús. Y no reinará el pecado en nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos preciosas. Y oramos ahora por todos aquellos que están enfermos, en una dificultad, en alguna necesidad. Hay mucha necesidad. Muchos no conocen y están en pecado, pero hay un Salvador. Hay uno que quita el pecado del mundo. Corra a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús. Y los que están enfermos, los ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Sea conforme a tu voluntad. Desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos acá y aquellos que están conectados. El domingo que viene a las 20 estaremos otra vez predicando la bendita palabra del Señor. Si Cristo no ha venido, a las 20 nos esperamos. Dios me los bendiga. Amén. Amén.